Hoy, en este capítulo de Somos Humanos, intentaremos indagar acerca de cuál es nuestro lugar en el universo. Para esto nos acompañan Humberto Maturana, conocido biólogo chileno, junto a su compañera de labores en el Instituto Matrístico, Jimena Dávila. También estarán con nosotros el físico Francisco Claro, autor de varios libros y profesor en la Universidad Católica de Chile. Y finalmente Juan Pablo Orrego, ecólogo, premio Nobel alternativo y ex integrante del mítico grupo musical Los Blobs. A lo largo de los millones y cientos de millones de años de la historia de nuestro planeta, estos átomos se han estado reciclando. Por lo tanto, estrictamente hablando, es verdad, nosotros somos como una especie de resumen de toda la historia del planeta Tierra, de todos sus seres y cosas y fenómenos. O sea, tenemos átomos y moléculas que han pasado por araucaria, dinosaurio, mariposa. En la biosfera hay una historia de transformaciones de los seres vivos desde el momento en que comienzan, ¿no? 4.000 millones de años atrás. Y todos nosotros, todos aquí, tenemos 4.000 millones de años por lo menos, en el sentido de que somos el presente de una historia de transformaciones, reproducción, etcétera, etcétera. Y en esa historia de transformaciones aparecen los primates, y entre los primates, primates bípedos. Y entre los primates bípedos se forma en algún momento una familia de primates bípedos recolectores que se constituyen como un modo de vivir particular. En algún grupo ancestral tiene que haberse constituido algo en el convivir que ha hecho posible que seamos ahora como somos ahora, que tienen que ver con el compartir alimentos, con el juntarse, con la caricia, con el estar juntos, y que la emoción fundamental para que eso haya sido posible y haya tenido estabilidad es el amar. El bebé nace amoroso. ¿Cómo es que los bebés nacen amorosos? Los bebés humanos nacen amorosos de una manera tan potente que si uno les traiciona este fundamento amoroso, o se mueren o se altera su vivir de maneras muchas veces muy dolorosas. Este acto de amor, cuya ausencia afecta radicalmente al ser humano, afecta también a todo nuestro entorno y a todo aquello en nuestro alrededor que es tratado sin amor, sin cariño y con poco respeto. Esto mismo puede verse fácilmente con mucha claridad en un jardín descuidado. Sin embargo, esa claridad se pierde cuando intentamos vernos a nosotros mismos. El primer ecosistema que debemos administrar es nuestro ser, cuerpo y mente. Y ese cuerpo y mente está en relación íntima, estrecha, misteriosa, complejísima, en interrelación absoluta con su entorno, con los ecosistemas que te rodean desde tu ciudad, tu hogar, tu casa ya también es un ecosistema. Entonces, ¿qué es la familia? Entonces, la familia es un grupo de personas que viven en el placer de estar juntos. No es una declaración cívica, es un grupo de personas que viven en el placer de la compañía. Y va surgiendo el lenguaje, coordinar nuestros haceres. Eso tiene que haber comenzado en algún momento de la historia y tiene que haber comenzado ahora unos 3 millones de años atrás. Y lo que se forma allí es un vivir que nosotros hemos llamado Homo sapiens amans amans. Ahora, este Homo sapiens amans amans es un ser que en su vivir familiar vive un vivir de colaboración, de cooperación, de verse mutuamente, de disfrutar la compañía, sin teoría y sin explicaciones. Estábamos en Isla Negra, íbamos caminando con un tío que es gastroenterólogo, un científico riguroso, y estaba lleno de moscas. Suele suceder con los cochayuyos y las moscas. Entonces le digo a mi tío, qué ganas de tener un aparatito que tú apretaras un botón y se acabaran todas las moscas en todo el planeta Tierra de una. Y mi tío me miró para abajo, porque yo era chiquitito, y me dice, ¿sabes qué? Podría ser que colapsara la biosfera. Y era el tema de la cadena trófica. Y él me empezó a decir, de esa mosquita se alimentan otros insectos, ese insecto se alimenta. Mira, el zorrito, que realmente tú ves las caquitas de los zorritos y son puras chicharras trituradas. Me dijo, se podría derrumbar, estoy exagerando, me dijo, pero para enseñarte, para hacerte ver esto, se podría derrumbar la biosfera entera. Y la vida
danza como en una especie de cuerda floja, muy fina, o un punto muy fino, y el ser humano entonces ahí está en un lugar muy especial, yo diría muy mágico, yo diría sagrado. Las explicaciones acerca de la vida, del ser humano, del cosmos o de nuestro lugar en el universo han cambiado constantemente a través de las distintas fases de desarrollo de la cultura humana. El ser humano a través del tiempo ha pasado por distintas formas de ver la vida. Un ejemplo de ello son los griegos, donde la razón, el entendimiento intelectual, fue una de las herramientas fundamentales para intentar dilucidar este tipo de enigmas. Esta actitud fundamentalmente racional derivó finalmente en la ciencia, tal como se la conoce hoy en día en nuestra cultura, con un método bien establecido para incrementar el conocimiento. Nos referimos al método científico. Paralelo a este proceso, se fue creando una inmensa brecha entre el mundo material y el mundo espiritual, entre lo religioso y lo científico. Hoy en día, estas fronteras parecieran diluirse poco a poco, o por lo menos ya no se les ve como dos extremos irreconciliables. Cuando uno dice que, por ejemplo, las plantas alimentan a los saltamontes, por ejemplo, o las mariposas, o las abejas se alimentan de la miel y lo que sale en las flores, uno está hablando de un orden lógico vinculado a la subsistencia de esas especies. Ese orden en realidad es bastante admirable y uno a veces agacha la cabeza y dice, es raro que esto sea una cosa puramente del producto de la física de las partículas y podría, en cierto sentido, uno estar convencido de que en la misma ley de interacción de las partículas está incubada toda la riqueza de la naturaleza que hoy día vemos. Uno podría hablar de sentido, de evolución, incluso podría hablar de una especie de objetivo de la creación, pero la ciencia no puede afirmar de que hay un ser externo a ese mundo y que creó ese mundo para lograr estos fines. No lo excluye, desde luego, pero tampoco puede afirmarlo desde la física. Fíjate que los huicholes, estos indígenas, que son asombrosos, ¿no?, de la gente más increíble que yo he conocido, ellos dicen que las divinidades echan a andar procesos, pero que no saben a dónde van a terminar. Y están mirando, incluso asombradas, de cómo se están desarrollando procesos que ellos contribuyeron a gatillar, a echar a andar, pero que una vez que se echan a andar, gracias al azar, la incertidumbre, esta infinita creatividad, agarran sus propias dinámicas y que les enseñan cosas a estas divinidades. Yo encontré esa mitología, si vamos a llamarla de alguna manera, fascinante y muy atinada. En el fondo, los mundos que vivimos los generamos con nuestro vivir. Y el cosmos que vivimos lo generamos con nuestro vivir, con lo que hacemos. Pero el momento en que yo tengo un martillo y uso el martillo para romper una piedra, mi mundo cambió. Porque resulta que voy a aplicar el martillo para hacer muchas cosas que aparecen ahí que antes no estaban. Y uno dice, claro que estaban ahí. No estaban. No tenemos cómo decir que estaban. Y cada vez que cambia nuestro ser, cambia nuestro mundo. No es menor decir somos generadores de mundo, porque estamos diciendo somos responsables, nos hacemos cargo. Es así como ese hacer del hombre lo ha llevado al desarrollo de tecnologías sorprendentes, inexplicables para el ser humano común. Sin embargo, hay preguntas vitales sobre el sentido del hombre o su entorno, y es ahí donde la ciencia tradicional no ha avanzado, quedándose al margen y sin entrar al plano abstracto donde pueda explicarse un porqué o un para qué de ciertas cosas. Desde el punto de vista de la ciencia, y en particular de la física, no se puede afirmar la existencia de algo más que la materia. La física solamente aborda la perspectiva de la materia y como constructo teórico está muy lejos de poder hacer afirmaciones que involucren la existencia de la vida y desde luego la existencia del espíritu. Pese a todo, en el siglo XX se produjeron acercamientos antes impensables entre el mundo científico y el mundo espiritual, revoluciones que vinieron de la mecánica cuántica o de las teorías de la relatividad de Einstein, donde muchos conceptos firmemente establecidos se vinieron abajo.
Distancias, magnitudes, incluso el tiempo pasaron a ser conceptos relativos. Y así, a nivel popular e incluso filosófico, esto llegó a traducirse en una frase extremadamente repetida del siglo pasado: todo es relativo. Pasa mucho en la cultura de que personas que tienen una creencia, una postura epistemológica, antropológica, buscan en la ciencia dónde afirmar esa postura. Y, por ejemplo, buscan en la relatividad de Einstein dónde afirmar una postura relativista cultural. Y, en mi opinión, esa es una frescura, porque no está validada desde la ciencia esa postura, es una extrapolación, en mi opinión, generalmente inaceptable. Esta influencia de los avances de la ciencia y especialmente de la física en la filosofía y en nuestra vida cotidiana cada vez se torna más notoria en relación a la mecánica cuántica, que sigue rompiendo y quizás con más profundidad los conceptos que la física arrastraba desde el siglo XVII, con Newton a la cabeza. Cuando uno se adentra en el átomo, aparece una visión propia del átomo, distinta que la de Newton, donde no todo está determinado. Quizás lo esté, pero no sabemos si está o no. Quizás nuestra pregunta inicial acerca de nuestro lugar en el universo no pueda ser respondida cabalmente desde la ciencia. Sin embargo, esta ha influido e influye constantemente en la visión que el ser humano se hace de sí mismo y del mundo. Un tema muy apasionante en los últimos tiempos en la física nos hablan sobre la posibilidad de universos paralelos o sobre la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Será así esto en realidad o nuevamente son afirmaciones livianas que no derivan precisamente de los conocimientos actuales? Esto y otros temas más veremos luego de una pausa. Un famoso físico, Edwin Schrödinger, ideó esta simple situación para plantear el dilema que emerge desde la mecánica cuántica en cuanto a la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Encerramos a un gato en una caja en la que hay un recipiente con veneno y un dispositivo que rompe este recipiente si fuera impactado por un electrón. Disparamos un haz de electrones entonces y por cuestiones de probabilidad, este frasco tiene un 50% de probabilidades de ser impactado y por tanto de matar al gato. La pregunta es, después de disparar los electrones, ¿el gato está muerto o está vivo? La respuesta es que no podemos saberlo sin antes abrir la caja y por eso podemos decir que está vivo y muerto al mismo tiempo, ya que no hay como conocer el estado interior de la caja. Al abrirla, veremos que el gato está incuestionablemente vivo o sin duda muerto, y mientras no lo sepamos, el gato estaría experimentando los dos estados. ¿Significa entonces que ese gato está objetivamente vivo y muerto al mismo tiempo, ya que no teníamos cómo determinarlo? La física trata de usar un lenguaje que surge de la medición. Y cuando uno dice que un electrón puede estar en un lugar y en otro lugar simultáneamente, tendría que hacerse la pregunta, si yo mido, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Aquí o ahí? ¿Cierto? Y a esa pregunta la física cuántica responde, mientras yo no mida, el electrón está entre comillas, porque estar sin medir no tiene sentido en física, por eso tiene que poner entre comillas el está. El electrón está en ambos lugares, entre comillas. Solamente al medir, el electrón va a estar en uno de los dos lugares, pero siempre va a estar en uno de los dos lugares. Y una vez que yo diga está en este lugar, puedo afirmar con igual propiedad que no está en este lugar. Y la física cuántica se ha mantenido como una teoría a la cual que accede a la realidad a través de nuestra conciencia vía escenarios de futuro. Lo que produce esa física son probabilidades.
Y a mí me gusta comparar un poco con lo que normalmente hacen economistas, por ejemplo, que cuando nos muestran la economía del futuro, nos dicen puede pasar esto o aquello con tal, y a lo mejor pueden decir con tal y tal probabilidad. Pero nunca nos dicen va a pasar tal cosa. Como sea, la incerteza o la posibilidad de concebir distintos futuros posibles es algo muy asumido en este minuto, tanto en la ciencia como en la vida cotidiana. Es así entonces como recae sobre el ser humano una mayor cuota de responsabilidad, ya que es el principal gestor no solo de su vida, sino que también de la vida de otros y más aún del planeta como globalidad. La ciencia necesita revalorizarse, y te digo, y reecologizarse. Nosotros, y todos, dependemos cada segundo, cada minuto de la integridad de la biosfera. Esto es lo que llama James Lovelock, lo que él denominó Gaia. Esta biosfera que evoluciona y que llega a un momento en que se interconecta lo físico, lo químico y lo biológico, y conforman un todo integrado que empieza a funcionar todo junto para regular este sistema, para permitir que la biosfera siga existiendo, que incluye a la humanidad. Si nosotros estamos aquí, somos invitados al baile, y lo que estamos haciendo es destrozar la sala de baile, el equipo de sonido, las luces, y patear la comida y quebrar la botella de vino. Nuestro tema actualmente son nuestras cegueras. Y la más grande ceguera es que no vemos que somos parte del mundo biológico, del mundo natural, que nos hace posible. Como habitantes de un planeta, creo que estamos pasando por un periodo tremendamente crítico. O sea, de repente uno amanece y dice, la convivencia del ser humano con la naturaleza es incompatible. No es viable en el plazo indefinido, en la práctica. Esta crisis de la cual hablamos podemos verla desde el plano ecológico, pero también podemos verla desde un plano aún más global. Es decir, este mismo caos ecológico puede ser consecuencia de un problema más profundo que tiene que ver con temas como la esperanza, los valores o la ética. Tú prendes la televisión, para que veas si tienes cable, y casi el 80% es pura psicosis, violencia, sexo violento, asquerosidades, asesinatos, es que es una cosa impresionante. Entonces nadie quiere hacer el análisis sistémico, porque el análisis sistémico te indicaría que hay que cambiar radicalmente nuestra forma de vivir. Cuando yo quiero convencer al otro de que lo que yo pienso, de mis creencias, es universal, es lo único, no me encuentro con el otro. El problema de la pobreza, el problema de la salud, el problema de la distribución de las oportunidades, el problema de la educación, son todos problemas que se pueden resolver. Así que está dentro del problema del medio ambiente, se puede resolver también. El problema es cómo aunar, cómo hacer que la gente se ponga a trabajar por el bien común. Hay un tema de cuál es el propósito de lo que tú estás haciendo y el marco temporal. ¿Cuál es el propósito? Beneficiar a tu comunidad, alimentarse. O sea, no es vender, no es generar capital, no es un negocio. Entonces, cuando tú estás con esa perspectiva, simplemente pensando en el bien de la comunidad, que al final es el ecosistema, y no te apuras, por lo tanto, no estás acicateado por el dólar, tienes otra paciencia y haces las cosas con mucho cuidado, con mucha paciencia. Es muy distinto, te quiero decir, a lo que está pasando con la manipulación genética actual, que el propósito es equivocado, en general es nada más que hacer negocio, y el marco temporal, por lo tanto, es muy peligroso porque quieren hacer las cosas hoy, manipular a la ovejita Dolly, hoy manipular las plantas, y siempre con puros propósitos comerciales. Se cambia totalmente el resultado. Lo que te está guiando en tu búsqueda determina en gran medida tu resultado. Estamos en el momento de un cambio psíquico fundamental en la humanidad, que no va a surgir solo, pero que va a surgir desde el intento propiamente tal de lo que nosotros quisiéramos, que tiene que ver con lo ético. Quizá un nuevo descanso termodinámico,
un colapso de la actual biosfera pueda ser positivo porque lleve a una biosfera, como te decía, con características de mayor eficiencia. Insisto, yo creo que el cosmos, todo lo que el ser humano expresa, es parte del cosmos y parte de alguna manera de los designios de algo. Pero dentro de lo más micro, insisto, yo creo que el ser humano, si tenemos hijos, si tenemos cariño, si tenemos amor, nos corresponde cultivar la sinergia, el amor, la belleza, la magia, las artes, la risa y cuidarlo todo, no solamente, hombre, a nosotros mismos, cuidar todo el planeta entero, cada animalito y cada planta. En una sociedad en crisis, una crisis claramente visible para muchos y todavía no para otros, ¿qué se puede esperar de aquellos que cumplen roles decisivos en la sociedad, como los políticos, o en este caso, el de los científicos? Y yo creo que en lo ético también entra la búsqueda de la verdad, entra la búsqueda de la belleza. El ser humano no solamente tiene que tener satisfecha su alimentación y su vida familiar, la riqueza de su vida familiar, sino que además tiene que tener un contacto con su sentido. Y ese contacto se logra a través de lo que llamamos las actitudes espirituales, las actitudes que involucran lo más profundo de la naturaleza humana. La ciencia tiene un rol muy importante que jugar y no lo está jugando en este momento. El costo de ser asistémico, de bajarte del negocio y de pasar a ser un denunciador de este tipo de cosas, significa que te van a cortar el financiamiento para tu departamento, para tus investigaciones, que te van a cortar las becas, que te van a... Y es así. El linaje al cual nosotros pertenecemos, tanto la clase de seres que somos como seres vivos y humanos, es un linaje amoroso. Sin embargo, hay distinta diversificación del linaje en tanto el modo de vida. Y nos podemos encontrar ahora con un linaje Homo sapiens sapiens arrogant, Homo sapiens sapiens agresivo, agresa, o Homo sapiens amans ethicus, que es lo que nosotros estamos invitando como la gran posibilidad y un comienzo a este linaje y a este ser humano en ese modo de vivir, haciéndose cargo de que las consecuencias de mi acto no dañen a otros, sea un Homo sapiens ethicus. Y si fuera realmente realizable la posibilidad de vivir de manera ética, centrado en un quehacer que beneficie a mi entorno y a los otros, y por lo mismo, a mí también, ¿hacia dónde podría llevarnos nuestro avance científico y humano? Tú, como ser humano consciente, abarcas en tu conciencia y en tu apreciación, desde ese picaflor que tú mencionabas, precioso, libando néctar de un chagual, te fijas, a la putrefacción y la muerte y la enfermedad. O sea, ¿qué otra cosa te cabe que el asombro? Te quiero decir, para mí es algo como casi incuestionable, de que hay algo muy sagrado, en términos comprensible, infinitamente misterioso detrás y adentro de todo esto. Es posible que poco a poco vayamos conquistando territorios que fueron patrimonio de las percepciones religiosas, pero estamos muy lejos de eso. La física ni siquiera toca, diría yo, todavía esos territorios. Yo en este momento veo tajantemente que el tema del sentido está fuera de la física. Absolutamente no al ser humano. El ser humano se pregunta por el sentido y yo creo que se va a preguntar siempre por el sentido de su existencia. Un conjunto de gente que se libera del problema dice no tiene sentido y punto. Otra gente dice esto tiene que tener un sentido, pero es un sentido sujeto a actos de fe. Otro grupo es más bien estético y dice esto no puede no tener sentido. La belleza, por ejemplo, no puede ser algo que escape a una evolución dirigida, por ejemplo. No puede ser un acto puramente fortuito. Tiene que tener algo más, y ese algo más queda ahí como una gran pregunta. Yo creo que lo más normal de una persona que piensa es maravillarse frente a la naturaleza, maravillarse frente al fenómeno humano mismo y sin dar una respuesta definitiva a eso, no descartarla.
¿cuál será el rol de este planeta en términos cósmicos? Algún rol tiene que tener. O sea, yo creo que el cosmos tiene memoria. Yo creo que el planeta tiene memoria. Mira el ADN nomás en términos de archivo de memoria, lo que es. Fíjense, algún rol yo creo que tiene que tener. Que todo lo que está pasando acá no creo que sea absolutamente fútil. Nuestro pensamiento acerca del cosmos, acerca de su sentido y nuestro lugar en él, puede resultar sin duda materia de debate. Sin embargo, Humberto Maturana y Jimena Dávila proponen un muy interesante giro y así, asentándose en lo vivencial, el problema se resuelve y su mirada nos ubica sin dificultad alguna en el centro del cosmos. Cada uno vive su vivir siendo el centro del cosmos. Cada uno de nosotros vive su vivir y no lo puede hacer de otra manera porque vive el vivir desde sí. Mira el gato es el centro del cosmos. Mira un pajarito, el pajarito es el centro del cosmos en su vivir. Una mariposa se mueve, es el centro del cosmos en su vivir. Nosotros también, porque somos seres vivos. Lo peculiar nuestro es que existimos en el lenguaje y podemos reflexionar sobre lo que hacemos. Así que los cosmos que generamos nosotros son peculiares en ese sentido, son cosmos que tienen que ver con el conocer. El conocer tiene que ver con el hacer. Uno es el centro del cosmos. Y uno genera ese cosmos con el vivir en el bienestar o en el malestar, con el vivir en el paraíso o en el infierno. Y ahí tiene que ver con nuestros deseos. ¿Qué mundo queremos vivir? Y si poner nuestro foco en lo vivencial puede llevarnos hacia momentos de luz en nuestro enigma sobre nuestro lugar en el universo, quizás desde lo vivencial también podamos acercarnos hacia un sentido más profundo sobre nuestra interrogante y llegar así a lugares más allá de nuestro limitado pensamiento. Uno tiene que tratar de entender lo que te decía, las directrices elementales, fundamentales de la vida, y después yo creo que tú puedes sentir, eso sí, con el corazón, yo creo que puedes sentir el todo. Puedes tener un satori, una realización de la maravilla, la infinitud y el misterio profundo de la realidad. O sea, yo creo que no cabe en un cerebro humano entenderlo todo. Dejar esa realización desde comprensión a nuestro corazón, aliado con nuestra mente y aliado con nuestro cuerpo y aliado con nuestro entorno.